Y le voy a pedir en esta mañana que por favor abra su Biblia en el libro de Primera de Samuel, capítulo 30. El libro de Primera de Samuel, capítulo 30. Y una vez que tenga abierta la Biblia, déjase de pie para que leamos reverentemente la palabra del Señor. Vamos a fijar la atención en los primeros 4 versículos del capítulo 30. Primera de Samuel, capítulo 30, dice así la palabra del Señor. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero nadie le habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Vamos a dejar hasta aquí esta. Una noche, hace varios años atrás, ya 30 años aproximadamente, quizás 35 años atrás, cerca de las 3 de la madrugada, recibí una llamada telefónica. Era mi vecina, la que vivía directamente al lado de nosotros. Y ella me gritaba al otro lado de la línea del teléfono y me decía: vecino, vecino, le están robando su carro. Esa noche me tiré de la cama y me puse los pantalones incluso mientras corría, y como pude salté el cerco que me daba a la calle, de la casa a la calle, y vi como mi carro se alejaba. Y comencé a correr detrás del carro, mientras veía cómo se iba cada vez más y más alejando, hasta que se desapareció de mi vista. Recuerdo que ese día me sentí una gran impotencia y me sentí muy, pero muy enojado. Me habían robado mi carro. Desde mi propio antejardín. Y yo tenía rabia porque deseaba recuperar mi carro, pero no sabía ni siquiera por dónde empezar. De inmediato ese día, a esa hora, hice la denuncia a la policía, pero me dijeron que al día siguiente ellos iban a enviar a alguien para que yo hiciera el reporte. Así que, en la desesperación, tomé otro carro que teníamos y como locos, literalmente comenzamos a buscar por todas partes. En ese tiempo vivíamos en una ciudad bastante grande y no sabía por dónde empezar, hacia dónde manejar. Imagínense, a las 3 de la mañana había muy pocos carros en la calle y yo iba para un lado, iba para otro, así que nos pusimos a orar, pidiéndole a Dios que nos ayudara mientras íbamos calle por calle buscando. Mis hijos, íbamos, mi esposa, íbamos todos mirando para allá, para acá, y el carro no aparecía. Pasaron horas, ya cerca de las 6 de la mañana, muy frustrado, decidí que ya era hora de regresar a casa. Y mientras manejábamos de regreso a casa, muy frustrados, y a solo 5 bloques de la casa donde vivíamos, de repente, por una calle, escondido entre unos matorrales, estaba el carro que nos habían robado.
se le había ponchado una llanta y lo tenían parqueado y escondido en ese lugar. Lo más hermoso de esta triste historia es que por alguna razón los ladrones no tuvieron tiempo para robarle nada, ni la radio, solo dañaron el contacto para echar a andar el vehículo. Esa mañana lo trajimos con gozo de regreso a casa, dando gracias a Dios. Y mientras estábamos agradeciendo a Dios por ese milagro, ese día Dios me habló y me dijo algo. Me dijo, esa es la obra de Satanás, quien siempre está robando cosas a los hijos de Dios. Pero el problema es que muchos de mis hijos nunca recuperan las cosas que el diablo les roba. ¿Sabe por qué? Me dijo. Porque sencillamente no van a buscarlas de vuelta. Y esa es una tremenda verdad. Porque la Biblia dice que el diablo es el que vino para robar, para matar y para destruir. Eso es lo que dice Jesús en Juan capítulo 10, versículo 10. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Porque eso es lo que hace constantemente el enemigo de nuestras almas. Él quiere robarnos en distintas áreas. Porque Él desea que nadie logre lo que Él mismo nunca ha logrado en su existencia. Por ejemplo, Satanás te roba la alegría, pero Él mismo no la va a usar porque Él es un ser amargado y lleno de odio. Por ejemplo, Él te roba el dinero y los bienes que a Él no le sirven de nada porque no los puede usar en su existencia. Él te roba en el matrimonio, pero Él no sabe lo que es el amor. Él te roba la paz y Él nunca ha vivido con paz. Porque el interés del diablo es robar todo lo que tú puedes disfrutar, aunque Él nunca lo puede disfrutar. Porque Él siempre busca el hacerte sufrir para que al final tú puedas renegar contra Dios. ¿Y sabe cómo lo hace? Haciéndonos sentir frustrados por lo que Él nos roba y poniendo dos tipos de pensamientos en nuestra mente. Primero, que nunca vamos a recuperar lo que Él ya nos robó, y en segundo lugar, haciéndonos creer que ya es tarde y que nunca más será lo mismo. Y déjeme decirle que de esa manera muchos creyentes terminan aceptando que nunca podrán recuperar lo que el diablo les ha robado en la vida. Y déjeme decirle que este tema que hoy estoy comenzando a hablar, al diablo no le gusta para nada. ¿Sabe por qué? Porque él te quiere ver como un creyente quieto y dominado para que no lo molestes, para que no busques las que Él ya te ha robado. Pero con esta palabra Dios te quiere decir, Dios quiere que tú sepas que Él no te creó para que tú fueras dominado, sino para dominar. Diga conmigo, Dios me creó para dominar y no para ser dominado. Aleluya. Así que aunque el infierno se enoje, hoy el Espíritu Santo se va a encargar que a través de esta palabra haya fruto en tu vida. Aleluya. Porque con la ayuda del Espíritu Santo tú vas a comenzar a recuperar, aleluya, lo que tú habías dado por perdido. Gloria a Dios. Y yo no sé qué es lo que has perdido o qué estás a punto de perder en tu vida. Me refiero a aquellas cosas que tal vez ya te diste por vencido, piensas que ya no las vas a poder recuperar. Quizás el diablo te ha robado paz en tu familia, o la comunicación con tus hijos, o el amor en tu matrimonio. Porque eso es lo que es el diablo, te roba la paz. Tú te das cuenta que de repente ese hogar que era feliz, de repente ya no es feliz. Tú te das cuenta que ese lugar donde había comunicación, donde todo era bonito, de repente cambia. Porque el diablo lo que hace, roba la paz, la armonía,
¿O te das cuenta que el diablo te ha robado la salud de tu cuerpo? Que ahora tienes enfermedades y dolores que te acechan todos los días. Y sientes que lo que eras hace un tiempo ya no eres igual porque algo falta de ti, se te fue la salud. ¿O te das cuenta que te ha robado en tu trabajo? En lo que estás haciendo, en tu economía, en tu hogar. Porque esa es la manera en que Él nos ataca. Él siempre quiere robar, matar y destruir. Pero ¿sabes una cosa? Con esta palabra vengo a decirte que hay una esperanza en Dios. Hoy vengo a decirte, aleluya, que si tú tomas la actitud correcta para enfrentar la vida, aleluya, tú puedes recuperar lo que habías perdido, aleluya, lo que el diablo te había quitado, tú lo puedes recuperar para atrás. Diga conmigo, voy a recuperar lo que el diablo me robó. Por eso Jesús le dijo a la hermana de Lázaro, si tan solo crees, verás la gloria de Dios. Y es lo que yo quiero que tú entiendas, que no importa las circunstancias, no importa las cosas que el diablo te quitó, tú tienes el poder con Dios para recuperar aquellas cosas. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea Dios. Y la pregunta más importante que tú tienes que hacer para eso es cuál es mi actitud frente a lo que he perdido en la vida. ¿Cuál es mi actitud frente a lo que el diablo me ha quitado en la vida? Porque yo te quiero decir que no nos podemos quedar mirando como el diablo nos roba y no hacer nada. Debemos tener una actitud de pelear espiritualmente. En otras palabras, debemos recuperar la identidad que nos dio nuestro Creador cuando nos formó, cuando nos llamó. Dice 1 de Pedro 2:9, aleluya, y esto es para ti y es para mí, es para todos los que creen en Dios. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya. Y déjeme decirle que a través de la historia Dios siempre ha recuperado cada cosa que el diablo ha querido robar. Desde el comienzo de la creación, Dios se ha esforzado y ha recuperado las cosas que el diablo ha querido robar. Cuando llevó a Adán y Eva al pecado, aleluya. Cuando destruyó la humanidad a través del pecado, la Biblia dice que Dios envió a Jesús, el segundo Adán, aleluya, para que nosotros pudiéramos tener una vida en Él, una vida nueva. Cuando después, ¿no es cierto?, el mal se apoderó de la tierra y los pensamientos de los hombres solo eran de mal, de continuo, aleluya. Él levantó un hombre llamado Noé para construir un arca y para salvar una nueva generación. Después cuando Moisés, aleluya, cuando su pueblo cayó en esclavitud, cuando su pueblo estaba sin esperanza, esclavo, cosiendo ladrillos para los egipcios, Dios sobrenaturalmente también levantó un hombre llamado Moisés para llevar a su pueblo a la tierra prometida. Y ante la amenaza de que el hombre se perdiera porque el diablo estaba robando su alma, Dios también decidió actuar y recuperar al hombre. Aleluya. Y por eso es que envió a Jesucristo, a su propio Hijo. Por eso dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Mandó a su propio Hijo, aleluya, para recuperar al hombre que se había apartado, que el diablo lo había robado de la presencia de Dios. ¿Y saben por qué Dios, nuestro Creador, siempre ha actuado de esa manera? Porque Dios no acepta perder lo que le pertenece.
Por eso es que Dios quiere que nosotros también se active ese sentido de pertenencia, que entendamos. Diga conmigo, sentido de pertenencia. De entender que hay cosas que Dios nos ha dado y que nos pertenecen y que el enemigo no tiene derecho de robárnoslas. No tiene derecho, no tiene autoridad. Por eso es lo que Dios quiere que también nosotros podamos tener ese sentido de pertenencia. Porque cuando ese sentido de pertenencia se activa en nuestra vida, tú te das cuenta de que las cosas que Dios puso en tus manos, el infierno no tiene por qué usarlas o quedarse con ellas, y tú vas a dar batalla por eso. Y la buena noticia es que con Cristo tú y yo podemos recuperar todo lo que el diablo nos ha robado. ¿Sabe? Hay tantos creyentes que aceptan como algo inevitable cuando el enemigo entra, les roba y no luchan por sus derechos legítimos. Aleluya, espiritualmente no hacen nada. Diga conmigo, con Cristo puedo recuperar lo que el diablo me robó. Y esa es una gran verdad. ¿Sabe por qué? Porque lo que Dios estableció para sus hijos es de los hijos de Dios. Aleluya. Y déjeme decirle que cuando eso se revela en tu vida, se activa una fe sobrenatural dentro de ti. Aleluya. Y aunque sienta que lo que no está saliendo adelante todavía, o que no has visto las peticiones todavía contestadas por parte de Dios, tú no desmayes, tú no pierdes esperanza, porque sabes que estás en el lugar correcto y con la actitud correcta. En otras palabras, sabes que Dios te va a dar la victoria delante de los enemigos. Es por eso que tenemos que estar preparados, dispuestos a enfrentar, mire, con violencia espiritual. Mire lo que dice Jesús dijo en Mateo 11:12, dice, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. En otra versión dice, el reino de los cielos sufre violencia y los valientes la arrebatan. Y ahí también dice, en Salmo 144:1 dice, bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Y déjeme decirle que nuestro Señor Jesucristo nos desafía a tener esa actitud de pelear por las cosas que Dios nos ha dado, de pelear por las bendiciones que Él ya nos ha entregado, de pelear y recuperar aquellas cosas que el enemigo nos va robando. Aleluya. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Ahora, cuando se activa ese sentido de pertenencia en tu vida, tú te comienzas a mover por fe. Y algo dentro de ti se despierta y te pone en una posición de guerra espiritual para recuperar lo que el diablo te ha robado, para recuperar lo que espiritualmente tú has perdido, o lo que Él te ha robado en la familia, o lo que Él te ha robado en la economía, para recuperar la salud que el diablo te ha robado, o para recuperar esos sueños que tenías y que el diablo se llevó. Y tú no paras hasta que recuperas lo que perdiste. Ahora déjeme decirle que en el texto que leímos en 1 Samuel capítulo 30, versos 1 al 4, que se lo voy a volver a leer rápidamente. Aleluya, dice, cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautiva a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino los habían llevado a seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron fuerzas para llorar. En esta historia que leímos, narra
Cuando el ejército del rey David estaba comenzando, llegó de regreso a la ciudad donde ellos vivían. Ellos habían salido a una incursión, habían salido con un grupo de valientes. Todavía David no era investido del rey, él estaba, ya tenía el llamado de Dios. Y cuando regresan se dan cuenta de que la ciudad había sido saqueada por los amalecitas, que eran los enemigos del pueblo de Dios. Eran enemigos constantes del pueblo de Dios. Y David mira que dentro de todo lo que habían perdido, lo más valioso es que se habían robado a su familia. Le habían robado a su familia. Los enemigos del pueblo de Dios se habían metido cuando encontraron la oportunidad, invadieron, incendiaron la ciudad y se robaron a toda la gente, las mujeres, los niños. Y cuando llegan entonces David con los soldados se dan cuenta que habían perdido todo y se ponen a llorar. Y dice que lloraron hasta que le faltaban fuerzas para seguir llorando. Ahora, ¿qué les quiero decir con esto? Que hay creyentes que les ha pasado o que le está pasando lo mismo en alguna manera que le pasó a David. En otras palabras, que el enemigo vino y les ha robado lo más preciado. Le ha robado la paz en la familia, le ha robado la economía, le ha robado en el matrimonio, le ha robado en la salud. Pero ¿sabe lo interesante de esta historia? Que la Biblia dice que aún así, a pesar de todo, David se fortalecía en Jehová, se fortalecía en Dios. Diga conmigo, fortalecerse en Dios. Pero ¿saben cuál es el problema? Que demasiados creyentes, cuando el enemigo les roba algo valioso para ellos, en vez de fortalecerse en Dios, retroceden espiritualmente. Pierden el gozo de estar en la presencia de Dios. Pierden el gozo de congregarse y de estar en compañerismo. Ya no sienten deleite en venir a la iglesia o levantar las manos para alabar a Dios. Ya no lloran delante del altar de Dios. Ya no sienten alegría por venir a la casa del Señor. En otras palabras, pierden la presencia de Dios. Ya no encuentran placer en la presencia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque para ellos llegaron los de Amalek y le robaron lo que más amaban. Y hay muchos creyentes así, que han perdido el gozo. Y la Biblia dice que David lloró hasta que ya no tenía más fuerza para llorar, pero se fortaleció en Dios. Si usted sigue leyendo esa historia, se va a dar cuenta que él después de eso se fortaleció en Dios, oró a Dios y salió a buscar a su familia. Y él al final recuperó a su familia. Aleluya. Porque no se quedó solamente llorando, no se quedó solo lamentándose. Y es lo que Dios quiere, que nosotros actuemos de esa manera, que tengamos esa actitud de recuperar. Que si el diablo te tocó un hijo, no te canses de orar hasta que lo tengas de nuevo en casa. Aleluya. Que si el diablo, aleluya, te robó tu matrimonio, la paz, la comunión, no te canses hasta que vuelvas a enamorar a tu esposo o a tu esposa, aleluya. O que si el diablo te robó la salud, no te canses de orar hasta que veas que Dios hace un milagro en tu cuerpo. Aleluya. De eso se trata, hermanos queridos. De no aceptar como definitivo lo que te dicen las circunstancias. De entender que Dios es más poderoso. Y si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Y hoy con esta palabra, aleluya, Dios nos está desafiando, aleluya, diciendo que si tú te vuelves a Dios y estás dispuesto a pelear espiritualmente,
Él te puede restituir lo que el diablo te ha robado. Aleluya. Yo no sé cuántos están creyendo esta palabra, pero yo creo esta palabra. Yo creo que el enemigo, aleluya, no tiene poder para robar lo que es nuestro, lo que Dios nos ha dado. Aleluya. Gloria a Dios. Y yo puedo sentir en mi espíritu que muchos también hoy día se van a levantar y van a recuperar lo que han perdido. Porque tu lugar como hijo de Dios, aleluya, es vivir en victoria, no en derrota. Aleluya. Escúchenme bien, el plan de Dios siempre es ayudarnos a restaurarnos, a recuperar, a multiplicar aquello que el diablo nos ha arrebatado de nuestras manos. Y la historia que leímos dice que al comienzo David y los demás comenzaron a llorar. ¿Sabe por qué? Porque cuando el diablo roba te hace creer que ya nunca más serás feliz. Entonces, ¿cómo recuperamos lo que el diablo nos robó? Esa es la gran pregunta. Pero pastor, ¿cómo recupero lo que el enemigo me robó? Pero pastor, ¿cómo hago para recuperar lo que el enemigo ya me ha quitado? Lo veo lejano. Lo primero que debes hacer es lo que hizo David: orar y buscar el rostro de Dios. Ahora, David nunca hacía nada sin antes consultar a Dios. Mire el verso 8, dice 1 Samuel capítulo 30, verso 8, dice: y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto liberarás a los cautivos. Y eso es lo mismo que Dios quiere que tú sepas. En otras palabras, que si tú buscas a Dios en oración, Él te va a dar la victoria en ese problema que estás pasando. Aleluya. Que si tú buscas a Dios en oración, vas a ver la mano de Dios. Pero primero tienes que ir a su presencia y saber esperar el consejo que tiene para tu vida. ¿Qué te quiero decir, hermano? Que hay que hacer lucha espiritual. No hay que quedarse. Yo veo esta iglesia, hermano, que nos falta meternos en lucha espiritual. Aleluya. Yo he estado orando de madrugada toda esta semana y otros días antes, orando y haciendo guerra en el espíritu. La Biblia dice claramente en 2 de Corintios capítulo 10, verso 4: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Tenemos armas de parte de Dios en el espíritu, armas espirituales, para poder recuperar todo lo que el enemigo te ha robado. Para recuperar la salud, para recuperar a los hijos, para recuperar todo lo que Dios te dio en tus manos algún día. Y termino diciendo, hermano, no es sabio perder tu tiempo en las cosas que no son eternas. Estamos viviendo tiempos muy difíciles. Este es tiempo para que tú te fortalezcas en el Señor. Escúchame. Si el enemigo te ha robado el gozo en tu matrimonio, con tus hijos, tu negocio, la salud, lo que sea, la finanza, no es tiempo de llorar, no es tiempo de lamentarse, quejarse, es tiempo de fortalecerse en Dios. Diga conmigo, no es tiempo de lamento, es tiempo de fortalecerme más en Dios. En otras palabras, tienes que enfocarte en la visión y las promesas que Él ha prometido para tu vida y para tu familia. Y ahí en el versículo 18 del texto que leímos, la Biblia dice que David con sus valientes fueron y recuperaron todo lo que le habían robado. Y eso también sucederá en la vida y familia, en el trabajo, en todas las áreas, si nosotros le creemos a Dios. Ahora, yo quiero decirle que Dios es sobrenatural. Dios hace
hace las cosas de manera sobrenatural. Hay personas que dicen, no, pero que ya esto ya no se puede arreglar. Hermano, cuando Jesús llegó donde estaba Lázaro, Lázaro llevaba 4 días después de haber muerto, estaba sepultado en un lugar donde había, ¿no es cierto?, una temperatura de más de 100 grados, 120 grados. Su cuerpo estaba podrido, sus órganos se habían descompuesto. Y él le dice a la hermana de Lázaro, a Marta, le dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y Jesús, que es el mismo de ayer, de hoy, por siempre. ¿Cuántos saben que Jesús está vivo? ¿Cuántos saben que Jesús es real? Aleluya. Él se puso frente a ese sepulcro y dijo, muevan la piedra. Él solamente dijo un par de palabras y todo cambió. Dijo, Lázaro, ven fuera. Es todo. No necesitó decir nada más. Y al instante dice, el cuerpo de su hombre que ya llevaba 4 días descompuesto, se levantó y comenzó a caminar para salir fuera del sepulcro. Sus carnes comenzaron a cambiar, a reconstruirse, esos órganos podridos comenzaron a ser regenerados por el poder de Dios. Amén. Aleluya. ¿Qué te quiero decir con esto? Que Dios tiene poder, aleluya, para cambiar todas las cosas. Que Dios tiene poder, aleluya. No hay nada que sea imposible para Dios. Por eso no te conformes con la situación actual, no te conformes con lo que ya te robó el enemigo. Es tiempo de que lo recuperes, es tiempo de hacer lucha espiritual, es tiempo de ganarle, es tiempo de hacer retroceder a las tinieblas, es tiempo, aleluya, de que te levantes en victoria. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, oro, Señor, por tu iglesia, por tus hijos, tus hijas, por cada uno de ellos, por sus vidas. Tú eres quien los ha formado, quien los ha llamado, y tú eres quien ha puesto en sus manos todas las bendiciones. Hoy día oro por tus hijos y tus hijas, por aquellos que han perdido, que han dejado que el enemigo les robe y no han hecho nada para recuperar lo que tú una vez pusiste en sus manos. En el nombre de Jesús, poderoso, aleluya. Yo oro en este día para que pongas el sentido de pertenencia en ellos, se den cuenta de que tu Señor les ha dado legalmente la autoridad para que ellos puedan vivir la vida abundante. La vida abundante que tu Señor ofreces a tus hijos. Y que el enemigo no tiene autoridad para robarles el gozo, la alegría, la familia, los bienes, la salud. Padre, oro por ellos. Oro por sus vidas para que tú les ayudes, Dios de la gloria, para que tú les ayudes, Espíritu Santo. Ayúdales a recuperar ese sentido de pertenencia. Aleluya, en el nombre de Jesús. Ayúdales, Señor. Aleluya, para que puedan ver la mano de Dios. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Iglesia El Sendero de la Cruz te invita a participar y ser parte de nuestra iglesia. Nuestros servicios son cada domingo a las 11:30 de la mañana y miércoles a las 7 de la noche. Estamos ubicados en 6508 Palms Avenida, Los Ángeles, California 90001. Para más información llámenos al 323
760-2860. Que Dios te bendiga.